Gracias, doctora, por la invitación. Gracias, Lila, a la universidad, bueno, a todos. Había pensado empezar de otra manera, pero lo que plantea acá el doctor me dejó pensando sobre todo, porque yo había buscando información para esta ponencia, había visto lo del derecho al olvido, y mi misión acá es traerlo al terreno de lo que es lo pragmático periodístico, la práctica periodística, las rutinas de producción de los medios. Y el derecho al olvido, antes de venir acá también lo hablé con gente de la Procuraduría General de la Nación, que trabaja en el área de prensa. Se empieza a plantear cuando nosotros, desde las redacciones, desde los canales de televisión, las radios, abusamos de la búsqueda de datos de una persona, de archivo, datos de archivo para sacarle la tira, como se dice en la jerga. Es decir, aparece un personaje que es noticia y tenemos que ir rápidamente a ver qué hizo ese personaje, quién es el nuevo funcionario, o un nuevo personaje que aparece en un hecho policial, o lo que sea, lo que fuere, digamos, y rápidamente se va a este tipo de archivos que no están limpios y que entregan siempre, o muchas veces, una película vieja en torno a este personaje. Entonces, se trata, me explicaban de algunos casos en los que gente que ya cumplió condena, que pagó, digamos, de acuerdo a lo que establece la ley, digamos, su deuda, después de haber cometido un delito, sigue figurando como el X persona que, y los medios lo transcriben así, ¿no? En tal época fue imputado, fue señalado, y resulta que el tipo ya canceló su deuda, insisto, con la sociedad, ya pagó. Y esto es muy común, porque tiene que ver también con esta cuestión de los protocolos que no se respetan mucho, a veces, yo creo que es de dos vías, desde los medios de comunicación y desde quienes les proveen información, las fuentes, ¿no? En principio, yo lo que quería plantear es que, por supuesto, hay un choque de intereses entre la vida privada de las personas y el objetivo de un medio. Cualquier periodista en una redacción sabe que lo que necesita un medio es impacto, es títulos, es fotos, hoy audiovisual, para poder llegar de manera más directa, más efectiva, sumar lectores, venta de su producto, audiencias. Entonces, ahí de movida hay como un choque insisto, intereses. La persona tiene derecho a esta privacidad y al mismo tiempo nosotros estamos tratando de vulnerarla de alguna manera, ¿no? También los medios necesitan de este tipo de recursos que terminan amparándose muchas veces en esta exasperante derecho a la información llevado al extremo, cuando necesitan también legitimarse y generar credibilidad en momentos en que están bastante afectados por el tema de fake news, la distribución de información falsa, la circulación que hay en las redes. Los medios también están en las redes, no son solamente los medios impresos formales como los conocíamos, están también en las redes. El 80% de la gente consume información a través de móviles y llega a través de redes sociales. Por lo tanto, ahí hay un espacio en el que se genera un interés particular por mostrar el fallo completo, mostrar la imagen, si es posible, robada o pasada por alguien de un expediente o de una requisa policial, y buscan operar como si fuesen, bueno, yo acá tengo la prueba, publica el papel, acá está el dato donde lo obtuve, y a veces eso termina afectando, si no está pasado por un filtro, si no está tratado previamente con cierta prudencia, termina afectando seguramente la vida de alguna persona que no necesita ser ventilada por completo, o la historia personal. Decía que en realidad el derecho a la información, que es un derecho, tengo entendido yo, que es equiparable, tiene el mismo rango que el de la protección de datos, ¿no? Me explicaban que no colisiona, es decir, que no lo afecta, es decir, la protección de datos está liberada para los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en base al derecho a información, pueden exponer siempre la idea de que es importante lo que tienen para decir, el interés público y la información es más importante que lo que podría restringir
la privacidad de datos, pero a veces se cometen excesos. Yo traje acá algunos casos que son históricos. Uno de los primeros, estoy un poco nerviosa, bueno, uno de los primeros, en los que el periodismo se excede, ¿no? Y después viene la justicia a reparar. El 10 de septiembre de 1981 la revista Gente publicó una foto del líder del radicalismo de Balbín, de Ricardo Balbín, que agonizaba en la terapia intensiva de un hospital. Lo mostraba con el torso desnudo, conectado a respirador, a sondas, tubos. Cuando el número de la revista Gente llega a los kioscos, ya había pasado 24 horas de la muerte de Balbín, y la imagen había sido robada, tomada por un fotógrafo, robada. Se coló en el hospital y la tomó sin autorización de los familiares. Esto terminó con un juicio y una sentencia de la Corte Suprema del 11 de septiembre que resolvió que los hombres públicos nunca pierden su derecho a una esfera privada y condenó a la publicación. En general hay como una excepción con los funcionarios. Cuando se trata de funcionarios o figuras públicas, políticos sobre todo, siempre parece que hubiera como más derecho a avanzar sobre esa privacidad. En este caso la Corte puso un límite muy concreto. Otro caso, el diario Crónica publicó en el 2012 el cadáver de la actriz modelo Jazmín de Gracia, también provisto al parecer por funcionarios policiales, digamos, robado del expediente. Eso también terminó, se había suicidado, eso también terminó con una causa en la que todavía no llegó a juicio oral, pero que también hubo procesados. 2 años después el Raba.doc mostró, este es un caso que seguramente se lo acordarán, lo del marido de Beatriz Salomón, Ferriols, Alberto Ferriols, a quien le hicieron una cámara oculta en la que lo mostraban digamos, recibiendo a travestis a cambio de sus servicios, les hacía operaciones. Teóricamente este era el informe. Bueno, la cuestión es que la ventilación de estas imágenes terminó con un juicio que el año pasado tuvo sentencia, muy duro por primera vez contra los periodistas, porque Salomón lo ganó porque dijo que había afectado su pareja, su familia, que había excedido lo que era meramente informativo, algo en lo que nos podríamos poner todos de acuerdo, ¿no? Si era necesario mostrar las imágenes, si el conflicto o lo que podía tener carácter noticioso era justamente que un cirujano pudiera, a lo sumo era esto, ¿no? Que el cirujano pudiera, a cambio de este tipo de servicios, operar o garantizarle una operación de cirugía plástica a una travesti. Luis Alberto Spinetta es otro de los casos, todos lo sabrán, también una vez más la revista Gente, cuando ya estaba en estado terminal, una foto tremenda, tristísima, y también robada de la peor manera, inclusive en épocas en las que el exhibicionismo, del que también uno es parte cuando comparte sus contenidos en las redes, todavía no estaba tan observado, digamos, tan practicado, digamos. Uno de los casos recientes es el de Vilardo, Carlos Salvador Vilardo. Hace un par de semanas el diario Clarín postea una imagen en su web con el título "La impactante foto de Carlos Salvador Vilardo durante su recuperación". Vilardo es un viejo enemigo del grupo Clarín y aparece en una silla de ruedas, no sé si alguien lo llegó a ver, en estado muy mal estado de salud, digamos. La imagen era lo contrario a lo que decía el título. Pero esta vez, yo no sé si habrá un juicio de por medio, el diario lo tuvo que bajar porque esta vez aparecieron las redes sociales haciendo lo que yo considero que es curaduría. Es decir, empezaron a replicar, a criticar al grupo Clarín o al diario por la publicación, a generar un espíritu crítico de lo que estaba ocurriendo, y el diario, el portal básicamente lo bajó, o igual se puede ver porque siempre hay algún otro portal que hizo una captura de imagen y lo sigue teniendo, pero ese fue otro de los casos en los que hubo un exceso. Y una vez más uno se termina preguntando cuál era la necesidad, cuál era el valor informativo de ese tipo de contenidos que se difunden. Sí. Sí, en el 2013 también pasó con el caso de Ángeles Rawson. Con Ángeles Rawson, bueno, es que los casos son
muchos, y por eso un poco la pregunta o la interpelación es: ¿qué pasa cuando, es decir, quién cuida a las víctimas o inclusive a todos los actores, por ejemplo, de una causa judicial? A veces, es decir, esperar de los medios, eso a veces es como asumir un riesgo innecesario. En los medios, para que ustedes se den una idea, hay gente que confunde imputado con procesado, testimonial con indagatoria, por lo tanto, dejar en manos no porque todos los periodistas, hay periodistas especializados en judiciales que lo tienen más claro, que son los que viven corrigiendo, llamando a los editores para decir esto está mal, es decir, dejarlo en manos de los medios es por lo menos bastante riesgoso, y hasta acá creo que está bastante probado. Cuando hablo de quién es la responsabilidad, es inevitable que yo me refiera a varios casos acá. El caso de Nora Dalmazo, donde también desde el expediente judicial se filtraron a América Noticias fotos del cadáver. La detención de Amado Boudou en su departamento, no en un espacio público, en su departamento, descalzo y esposado, es algo que excede absolutamente creo que lo permitido, no sé si me equivoco en términos judiciales. Es una de las fotos que están expuestas actualmente en la Asociación de Reporteros. Absolutamente, bueno, eso es un detalle. Y las escuchas a Cristina Kirchner, los diálogos entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que no tienen que ver con la causa judicial por la cual se los está investigando, procesando, próximos a ser juzgados, también fueron la comidilla de todos los programas, el diálogo doméstico de una persona que comparte información con un colaborador cercano, con el que puede tener la relación que quiera tener, pero que fueron un poco un divertimento para muchos medios. La Defensoría del Público vino trabajando durante los últimos años, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en protocolos. Lo que pasa es que estos protocolos en general están basados en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y siempre protegiendo los sectores de vulnerabilidad, ¿no? Casos de trabajo infantil, casos de abuso, casos de trata, más cerca ahora casos de violencia doméstica, casos de violencia sexual, casos, bueno, en fin, en general tiene un protocolo para cada uno de estas cuestiones. Pero también está ocurriendo que hay nuevas agendas que también van, me parece a mí, empujando lo que van a ser, imagino yo, futuros protocolos. Es decir, a mí me parece que el caso, por ejemplo, de esta semana del Hospital Rivadavia, no sé si ustedes lo leyeron, había en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires iba a ser perdón que traiga casos de Buenos Aires, pero es como que para mí es como inevitable, es lo que manejo yo todos los días. Fue el de se iba a hacer una práctica, un aborto legal, es decir, dentro de los parámetros que estaban permitidos, y aparecieron en el Hospital Rivadavia un grupo antiabortista que fue a tratar de impedirlo. Exactamente, una de las figuras que los postea en una selfie con mucha alegría en las redes es un periodista del diario La Nación. Luego nos enteramos, porque lo publicaron hasta medios que no son, digamos, que tampoco son demasiado respetuosos a veces de la privacidad, como Infobae, que la persona que lo había entrado digamos, que habían accedido disfrazados de médicos a partir de información que no está claro quién se la proveyó, se supone que es de adentro de la clínica, fueron a tratar de interrumpir ese aborto que estaba dentro de los marcos de la legalidad. Por supuesto se pudo hacer, pero para mí esto está empezando a generar algún tipo de alarma respecto de cómo se filtra esa información que es personalísima. Al punto que alguien pueda entrar a un hospital disfrazado de médico para intentar impedirla, y dentro de poco será difundir el nombre de los médicos o de las enfermeras o tal vez de la propia víctima o la propia paciente, ¿no? ¿Viste? La propia paciente. Para escrachar, es un escrache, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Yo trabajo en un medio que es autogestivo, por lo tanto es un medio que no puede darse el lujo de tener juicios en su contra porque lo destruye económicamente. Entonces tenemos que multiplicar los resguardos y los cuidados a la hora de saber qué vamos a publicar o no vamos a publicar. Tratamos siempre de ser bastante rigurosos, digamos, bueno, extremarlo, como hay decisiones que son colectivas, hay más de uno que está custodiando eso. Así todo nos pasó, caso muy básico,
este verano de haber publicado en un suplemento de verano a un grupo de nudistas que se juntaban en la ciudad de Buenos Aires a comer asados y desnudos, en una quinta, digamos, que nos habían dado el permiso para ir a hacer la nota. Bueno, mis compañeros fueron a hacer la nota, el fotógrafo, todos posaron para las fotos, es decir, aparecían todos desnudos, no tenían ningún problema. A la hora de decidir la edición de la tapa de ese suplemento, era un suplemento, había un señor que era el que más expuesto estaba porque venía trayendo una tabla con el asado desnudo. Obviamente el chiste, redacción donde hay 80% de hombres, el chiste era si lo blureamos o pixelamos, es este recurso por el cual se le tapa o la cara o los genitales, pero si son nudistas, ¿cómo le vamos a tapar? Bueno, cuestión que no se lo tapó y el señor nos inició un reclamo judicial que estamos tratando de llevar a mediación porque ya nos dijeron que tenemos todas las de perder. Y esa era una nota, yo podría decir, insignificante, de color, a partir de la cual nosotros decidimos y tuvimos que darnos un protocolo de acción. Entonces cada vez que vamos a hacer una nota en la que la imagen pueda tener alguna situación de riesgo, lo que debíamos haber hecho desde antes, ¿no? Porque un poco también fue confiar en la palabra de una institución, de un grupo de gente que decía no está todo bien, fue el único que reclamó, los demás no reclamaron. Bueno, la cuestión es que de ahora en más vamos con un protocolo para evitar que estas cuestiones vuelvan a repetirse, porque nosotros no podemos correr ese riesgo. Nosotros no tenemos un ombudsman de lectores como tiene, por ejemplo, el diario Perfil. El diario Perfil tiene un periodista de muchos años, pero que trabaja siempre también sobre los hechos consumados. Es decir, esta curaduría es sobre los hechos consumados, sobre lo publicado. Es decir, viene una semana después y no antes. No hay mecanismo de prevención. Antes de viajar para acá le pregunté a un colega de judiciales de Infobae si ellos trabajaban con algún protocolo en la redacción, porque eso depende de cada redacción. Y me dijo, yo ni siquiera voy a la redacción, con lo cual me quedó claro que no hay, es decir, él escribe por las suyas, puede filtrar información, no hay nadie que le esté bajando una norma. Seguramente el editor, si tiene dominio de algún tipo de herramienta o acuerdo tácito que es la redacción como para corregir alguna cuestión, lo haga, pero no está garantizado, digamos, no hay nada que nos pueda garantizar esto. Entonces, el otro caso también, perdón, me olvidé de un caso que me gusta mucho porque en general con los niños hay un tema. Nosotros obviamente tenemos que siempre pixelar la cara de los niños, los menores son siempre una cuestión, porque además, fíjense, pensaba el otro día, cuando se hacen los anuncios vinculados con la AUH, ¿no? Hay estigmatización con los chicos siempre de dos maneras a través de los medios. Cuando se hacen anuncios vinculados con la asignación universal por hijo, se tienden a ilustrar con fotos de niños humildes, morochos, como si fuesen los únicos beneficiarios de la asignación universal por hijo. Y en realidad es universal, quienes tienen trabajo en relación de dependencia la perciben bajo la forma de la asignación familiar. No es que es prioritaria de los sectores populares, aunque popularmente se fue deformando hasta el punto de considerar los planes, una cosa insólita. Pero nosotros consideramos que también ese tipo de prejuicios, además de cubrir el rostro de los niños, habría que pensar otras formas de ilustrar ese tipo de coberturas, porque también estamos generando, violando su intimidad de alguna manera. Insisto, son menores de edad, pero al mismo tiempo, además estamos generando una estigmatización. Y lo mismo corre para Antonia Macri. Antonia Macri debe ser pixelada en su rostro cuando se la publica en los medios, porque si el padre no la cuida, y vuelvo sobre lo mismo nosotros, si nosotros no somos cuidadosos de lo que difundimos a través de Facebook. Facebook es siempre una fuente de toma de fotografías para los medios porque dan por sentado que tenemos la autorización de quien lo posteó y lo hizo público para usarlo. Si nosotros no, digamos, si ellos mismos, si quienes dan el aval para que estas menores estén en los medios con su foto y sin protección, ¿quién los cuida, no? Entonces, creo, para cerrar, y no marearlos, creo que lo que
tiene que haber como algunos puntos de acuerdo respecto de este tipo de capacitaciones, me imagino también, o de charlas en las que se puedan poner de acuerdo medios y Poder Judicial. Me parece que tiene que haber más apego de los periodistas a la información sobre cómo cuidar los protagonistas de sus noticias, y también tiene que haber desde los distintos actores hablo de la justicia, como puedo hablar de la policía, que también es la que está trabajando, digamos, detrás de un caso o a veces filtra información. Tiene que haber, de alguna manera, garantías de que la información que va a llegar a los medios va a llegar protegida y ya cuidada desde la misma fuente. Esto que parece complejo, todos sabemos que muchas veces es alguien que acerca una resolución, alguien que acerca anticipa un fallo, y me parece que tienen que ser las propias fuentes, junto con los periodistas, los que tienen que tratar de trabajar en torno al cuidado de ese tipo de información. Básicamente por generar más calidad de lo que se comunica, no solamente por evitarse los juicios, también porque tiene que haber como una tendencia a evitar que la reproducción automática de cosas, el efecto, pienso mucho en el audiovisual hoy día con las imágenes tomadas desde cualquier cámara que exponen situaciones. Me parece que está convirtiendo a los medios, está arrastrando a los medios hacia lo que no debieran ser, porque debieran ser supuestamente los que respeten los protocolos que no se respetan en redes sociales, en fin, cuando se comunica, y realmente está ocurriendo el proceso inverso, están siendo arrastrados hacia este barro comunicacional que me parece no le conviene a nadie.